¿Sale? Eh, aquí, si, a ver, y 2 a la x, la función logaritmo va de, aquí la tienes. La función logaritmo va de 0 infinito a los reales, ¿verdad? Entonces la inversa ya sabes que es a la x. La inversa para acá, de r a 0 infinito, ¿sí? Si tú haces, déjame dibujarte la gráfica de 2 a la x, que esa ya la esa ya. No, para el Ah, sí, sí, pero que yo le dije. Es que siempre que no está mi mamá dice, es que le marqué. Era el tal Damián. Dices aquí en tu escrito, Gustavo, ¿cómo obtengo esta función? Esta función ya la habíamos estudiado. Ahora sabemos que esta función es inyectiva, pero no es suprayectiva porque el rango va de 0 a infinito. El rango va de 0 a infinito. Fíjate. Nosotros vimos esto. Si f va de 0 a infinito a los reales, es la función que a un x lo manda. Voy a usar cualquier logaritmo. Logaritmo, ¿sale? Ya sabemos que estas funciones todas son biyectivas. Como hiciste tu prueba cuando a es 2, la prueba se hace igualita cuando la base es cualquiera, ¿verdad? Y entonces la de regreso, la inversa, pues va de regreso, va de los reales a 0 infinito. ¿Y cuál es la función de regreso? Pues la función de regreso es que a una x lo vas a mandar en 2 a la x. Esta, voy a poner a la x. Esta, claro que es biyectiva, por las mismas razones con las que usaste, con las que probaste, que acá es biyectiva. ¿Cómo es la gráfica, por ejemplo, de 2 a la x? Es así. ¿Me estás viendo, Gustavo? Sí, profesor. Sí, profesor. Esto lo estudiamos, Gustavo. Esto lo estudiamos. Así es la gráfica de 2 a la x. Entonces, viendo la gráfica, el dominio es R y el dominio, ¿cuál es? De 0. Viendo la gráfica, te das cuenta que es suprayectiva e inyectiva. Este es el dominio y este es el contradominio de la inversa. Entonces, para el logaritmo, su inversa es a la x y la inversa de a la x es esta que está acá. Nosotros ya probamos que la inversa es única, que estos logaritmos son únicos. Logaritmo de x, la inversa de la otra es única. Lo probamos la clase de ayer. Cuando una función tiene inversa, esta es única, ¿sí? Bueno, ¿cómo pruebo que a la x es inyectiva y
¿cómo pruebo que logaritmo en base a de x es su proyectiva? Igualito que como lo hiciste, igualito. Déjame conseguir mi plumón negro, ya no lo tengo, carajo. Aquí está. Fíjate. Voy a probar. Esto es artesanal, pero lo voy a hacer en general. F a la menos 1, supón que F a la menos 1 en un valor x1 vale lo mismo que F a la menos 1 en x2. Pero F a la menos 1 es A a la x1, A a la x1. Y de este lado te queda A a la x2. Y ahora sacas logaritmo en base A en ambos lados. Entonces te va a quedar logaritmo en base A de A a la x1. Pues de este lado también saco logaritmo en base A de A a la x2, ¿verdad? ¿Qué es el logaritmo? Pues es el exponente al que tengo que elevar A para que me dé A a la x1. Entonces esto es x1. Porque A a la x1 pues es A a la x1 y de este lado me queda x2. Por tanto, la inversa es inyectiva. Si te fijas, estoy haciendo casi lo que tú hiciste. Me falta ver que la inversa es suprayectiva. ¿Sale? Profesor. Entonces, para eso te voy a dar un número aquí, ¿sí? Sea... ¿Escribí algo mal? No sé. Ahora voy a ver que F es suprayectiva. Para eso te doy cualquier elemento de aquí, del contradominio. Sea Y en el contradominio. Cuate, defino X y X que sea A a la Y. A a la Y. Acuérdate que A lo conozco, ¿sí? Entonces, este cuate, claro que es un número real. Está en el dominio. Y cuando le aplico F a la menos 1 a este, cuando le aplico... No, espérame. Ahora va a ser... No va a ser esto. Porque ahora es la otra la que quiero probar. Entonces, este Y es positivo, pues a él le saco logaritmo. Le saco logaritmo en base A. A esta Y le saco logaritmo en base A. Lo puedo hacer porque es positivo, está en el contradominio, ¿sí? Y a esto le llamo X, ¿sí? Pues esto es un número real. Puedo sacar el logaritmo de Y porque Y es positivo. Ahora aplícale F a la menos 1 a este. Aplícale F a la menos 1 a esta X. Pues esto va a ser F a la menos 1 de logaritmo en base a de Y. ¿Y qué hace F a la menos 1? Lo manda a un objeto de aquí, lo exponencia. Entonces aquí me queda A a la logaritmo en base a de Y, y tú ya sabes que esto es Y. Entonces yo encontré a alguien que va a parar a Y, por tanto, F a la menos 1 es suprayectiva. Entonces, creo que esto resuelve tu duda, Gustavo. Sí, profesor, gracias. Aquí abajo tienes una pregunta con 2 a la Y. Lo hice con cualquiera. ¿Están viendo bien la pantalla? Porque es que a mí me aparece una pantalla chiquitita. Cuando comparto me aparece una pantalla chiquitita. Entonces, les pregunto si están viendo bien lo que yo estoy escribiendo en la pared.
Bueno, espero que así sea. No me quisieron contestar. Vamos con la siguiente. Otra vez, logaritmo. Sí, es que ahí tengo duda porque en una clase de ese mismo ejemplo, tomó una Z y una A para explicarnos cómo obtener la función inversa. Entonces, yo seguí ese mismo procedimiento, pero no sé si está de más. No, no está de más. No está de más. Fíjate que la función inversa te sirve para despejar. Siempre y cuando yo sepa quién es, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, si yo tengo el logaritmo en base a, si ese es f de x, entonces su inversa es esta, es a la x. Una es la función inversa de la otra, ¿sí? Entonces, aquí lo que estás haciendo es que si agarras x y x que lo mande al logaritmo en base 2, la inversa va a ser un y, te lo va de regreso, efectivamente va de r para acá, va de aquí para acá, a un y te lo va a mandar a si, solo si f en a es y, ¿verdad? Pero, o sea, estoy diciendo esto, que f menos 1 de y es a, si, solo si, pasa esto, ¿verdad? Ok. ¿Cómo obtenerla? Entonces, f es el logaritmo, ¿verdad? F, que quiere decir es que 2 a la y es x. Así como lo estás describiendo, así se obtiene. En el caso de los logaritmos, ¿verdad? Y manipulas un poquito esto y obtienes que a es 2 a la y. Ahí está. Y listo. Con esto estás probando que es proyectiva. Está bien este argumento. Seguimos. Entonces, aquí graficas 2 a la x, graficas esta y graficas su inversa, ¿verdad? Y resulta que así quedan. Si ustedes trazan por aquí en medio la recta y igual a x, entonces las dos gráficas te van a quedar una enfrente de la otra. Está bien, está muy bien. Es una observación de las gráficas. El logaritmo es proyectiva y el rango son los números reales. Aquí sí te corrijo esto, ¿sale? Porque sí es suprayectiva. Lo acabamos de ver. Sí, profesor. Sí es suprayectiva. ¿Sale? Sí es suprayectiva. Lo acabamos de ver. ¿Sale? Seguimos. Ahora es la función logaritmo de 1 entre x. ¿Hiciste la gráfica? Yo creo que sí. Sí, profesor. ¿Hiciste la gráfica? Es logaritmo en base 2, ¿verdad? Sí. Deja ver si yo la puedo hacer. A ver si yo la puedo hacer. Log base 2 de 1 entre... No. De 1 entre x. A ver si me las... Uy, no, mi graficador salió de pedales. Puedo enviar el Excel No me la en hice. ese momento. Bueno, es que es el graficador.
marcador nativo de Macintosh y es muy chafita. No me supo hacer esa gráfica. Pero bueno, estamos aquí. ¿Cuál es la gráfica? ¿Cuál de las dos es? Abajo viene la leyenda, profesor. La que está en azul es el logaritmo de base 2 de x a la menos 1, el despeje y pasa menos logaritmo de base 2 de x, y la anaranjada es g de x igual a 2 a la menos x. Ok, la gráfica debe de ser muy parecida a la de logaritmo en x, porque fíjate, si yo pongo... Hay otra gráfica en la que se comparan las cuatro. Ahí está. Bueno, la de logaritmo de base 2 de 1 entre x debe de ser la gris. Debe de ser la gris. Te voy a decir por qué. La explicación está un poquito más elaborada. Te voy a decir por qué. Fíjense en este detalle. Voy a comparar esta función con esta función. ¿Cuál es la gráfica de esta función de logaritmo en base 2? Es un logaritmo. La gráfica es así. ¿Sí? Ahora fíjense en este detalle. El dominio de esta función es de 0 a infinito. No toca el 0. El dominio de esta es de 0 a infinito. ¿Verdad? ¿Cuál es el dominio de esta función? Díganme, ¿cuál es el dominio de esta función? De la función 1 entre x. ¿Cuál es el dominio de esa función? El mismo. El dominio de esta es de 0 a infinito. ¿Sí? Y lo que yo digo es que las gráficas son exactamente la misma. Les voy a decir por qué. Porque conforme yo voy recorriendo 1 entre x, es lo mismo que x a la menos 1. Pero cuando tú agarras x, esto lo puedes escribir como x a la menos 1. O sea, x es el inverso multiplicativo de alguien. Entonces, cuando agarras x, en algún momento vas a pasar por 1 entre x. La vas a tener que evaluar igual. Las dos funciones son idénticas. No sé si mi explicación te lo aclara, Gustavo. Que son prácticamente la misma función. Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, estamos aquí en la página 6. Deja ver qué había en la 5. Ok, esto ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Entonces, en la página 6, la gráfica de... Ah, mira, este es un punto interesante. Entonces, ¿cómo escribo
la inversa de esta función. Esta función también puedo probar que es inyectiva y también puedo probar que es suprayectiva. Esta también va de 0 infinito a los reales. Y la prueba de que es inyectiva y suprayectiva es un detallito por ahí, pero el detallito es menor, que se rescata con cuidado, ¿verdad? ¿Qué es inyectiva? Llámale F. Llámale F. Entonces, supón que Fx1 es igual a F en X2. Quiere decir que el logaritmo en base 2 de 1 entre X1 es igual a el logaritmo en base 2 de 1 entre X2, ¿verdad? Ahora lo que hago es exponenciar en ambos lados y me queda que 1 entre X1 es igual a 1 entre X2. Inviertes en ambos lados y por tanto X1 es igual a X2. ¿Sale? Por tanto, es inyectiva. Por tanto, esta es inyectiva. Por tanto, esta f de x es inyectiva. ¿Cómo veo que es suprayectiva? Te doy un elemento de acá. Sea y en R. Sea y en R. En el contradominio. Entonces ahora voy a agarrar 2 a la 1 entre y. Y a esto le llamo x. Creo que esta me funciona. Entonces cuando yo le aplico f a esta x, cuando le aplico f a esta x es lo mismo que f de 2 a la 1 entre y f es logaritmo en base 2 de 1 entre 2 a la 1 entre y, ¿verdad? Y esto es lo mismo que logaritmo en base 2 de 2 a la menos 1 entre y. Y esto me va a quedar menos 1 entre y. No, no me quedó. A ver si es así. 2 a la y, 2 a la menos y. A ver si queda. Dos a la menos y debe de ser f de 2 a la menos y f aplicado a 2 a la menos y es el logaritmo en base 2 de 2 a la menos y. Logaritmo 2 de esto es igual a menos y, no me quedó. Ah, no. Es que esto que está aquí la función es a la x lo mandas al logaritmo de 1 entre x. Entonces esto va a ser 1 sobre 2 a la menos y. Y esto por leyes de los exponentes es 2 a la y.
No, estoy mal. Estoy aplicándolo mal. Perdón. Ahí te va. Esto que está aquí, si yo aplico la función, aquí te dije a la menos y. Entonces, si yo aplico la función, me va a quedar que esto es logaritmo en base 2 de 1 entre lo que está aquí adentro. 2 a la menos y, ¿verdad? Y esto que está aquí es logaritmo en base 2, 2 a la menos y, pues esto por álgebra elemental es 2 a la y, ¿verdad? Logaritmo en base 2 de 2 a la y es y. Entonces, esta es la inversa, mira. La inversa es 1 sobre 2, un medio a la y. Esa es la inversa. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a resumir. Quiero probar que es superadictiva. Te doy un elemento del contradominio. Te doy un elemento de acá. ¿Sale? Con él, yo defino esta x. Y esa x está aquí. Porque la exponencial elevado a lo que sea siempre es positivo. Entonces, esto es positivo. Y a este le aplico f. Le aplico f. Entonces, f en x es lo mismo que f de 2 a la menos y. Entonces, f, ¿qué le hace a lo que está aquí adentro? Le saca el logaritmo al inverso multiplicativo. Esa es la regla, ¿sí? Entonces, es 1 entre 2 a la y. Pero esto que está aquí es 2 a la y. Entonces, logaritmo en base 2 de 2 a la y, pues eso es y. Y por tanto, f es superadictiva. Por tanto, f es superadictiva. Profesor, ¿puede bajar tantito su cámara, por favor? Sí. Oye, para la derecha. Gracias. A ver, estoy en la página 6. Voy a dejar de compartir para que veas lo. Voy a repetir. Fíjate. La inyectividad aquí está. ¿Sale? Si dos tienen la misma imagen, entonces pues se exponenció a ambos lados y entonces queda 1 entre x1, 1 entre x2, inviertes, te queda x1 igual a x2. Es inyectiva. Ahora, para la suprayectividad, agarro a alguien del contradominio. Con él defines x a 2 a la menos y. Tiene sentido porque la exponencial se puede evaluar en positivos y negativos. De eso acuérdate. ¿Sí? Entonces, con este cuate evalúo f en esta x. Pues es f de 2 a la menos y. Pero, ¿qué le hace f a lo que está aquí adentro? Ve la regla. Lo que está aquí adentro lo manda a logaritmo en base 2 del inverso multiplicativo de x. ¿Sí? Entonces, o sea, de 1 entre lo que está aquí adentro. Entonces, esto debe de ser el logaritmo de 1 entre lo que está aquí adentro. Pero me acuerdo de álgebra elemental que esto que está aquí es 2 a la y. Y entonces ahora sí, logaritmo en base 2 de 2 a la y es y. Entonces ya encontré quién va a parar a y bajo la función f. Y por lo tanto es superadictiva. ¿Sí? Lo que te voy a decir, hace rato dije una burrada. Y la burrada es que yo dije que esta función y estas son iguales. Voy a subirle. La burrada que dije es, esta función y estas son iguales y no es así. No es así. Fíjense en lo siguiente. Te voy a decir por qué descubrí. Vean cómo estoy pensando, vean cómo estoy agarrando un problema y cómo lo trato de estudiar, cómo trato de sacarle información al problema. Vean. Hace rato dije la estupidez de que esas dos funciones son iguales y no es así. Y les voy a decir por qué. ¿Qué me hizo sospechar? Lo que me hizo sospechar es que la inversa es un medio a la y. Y no,
Si estas dos funciones fueran iguales, se escriben diferente, pero si fueran iguales, entonces deberían de tener la misma función inversa. Eso debe de ser más o menos claro, porque además la inversa es única, ¿sí? Pero la inversa de esta es 2 a la X. Y por lo que yo acabo de encontrar aquí, la inversa de este es 1/2 a la X. Lo que encontré aquí es que es 1/2 a la X, no es la misma inversa, entonces estas dos tienen que ser. Entonces, estas dos no son la misma función, ¿sí? Y ahorita veo por qué. Fíjense, cuando yo saco el logaritmo de un cociente, ¿qué es lo que me queda? Díctenme. Díganme ustedes qué es el logaritmo de un cociente. Es el logaritmo de W entre R. ¿A qué es igual el logaritmo de un cociente? ¿A una resta de logaritmos? Exactamente, es igual a el logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo. Ahí está. Entonces, díganme quién es el logaritmo en base 2 de 1 entre X. Esto es el logaritmo del numerador del 1 menos el logaritmo en base 2 de X. Pero ¿cuánto vale el logaritmo de 1? ¿A qué potencia debo elevar la base para que me dé 1? Pero, entonces, esto es igual a menos el logaritmo en base 2 de X. Esta función en realidad es menos el logaritmo en base 2 de X. Entonces, claro que no son la misma función. Una es el logaritmo en base 2 de X y la otra es menos el logaritmo en base 2 de X. Y entonces te puedo decir cómo es la gráfica. ¿Sí? ¿Cómo es la gráfica de esta? Bueno, si tú te fijas en la gráfica de esta, todo multiplícalo por menos. ¿Qué es lo que te queda? Lo que era positivo se queda positivo y lo que era negativo se va a hacer positivo. Eso pasa cuando multiplico por un menos, ¿verdad? se refleja, ¿no? Se refleja con el eje X, ¿no? Sí. O sea, tomando como eje al eje de las X. Fíjate que el problema está más bonito de lo que yo imaginaba. Profesor, disculpe, no alcancé a apuntar lo último que borró, ¿lo puede volver a escribir? A ver, no escucho. Sí, es que está intermitente mi conexión. Sí, lo que escribió abajo de la propiedad de logaritmos, dijo logaritmo de base 2 de 1 sobre X, ¿a qué era igual? Un logaritmo cualquiera, un logaritmo en un cociente, puse W entre R. Sí, eso es igual. Sí lo alcancé a escribir, lo aplicó a la función. Lo apliqué a la que tengo, al logaritmo en base 2 de 1 entre X. Pues es el logaritmo en base 2 del numerador de 1 menos el logaritmo en base 2 de X, ¿verdad? Pero este logaritmo yo sé cuánto vale. El logaritmo de 1 en cualquier base, ¿cuánto vale? Vale 0, ¿sí?
2 a la 0 es 1, por eso este logaritmo vale 0. Entonces nada más me queda menos logaritmo en base 2 de x. Y por lo tanto, esta función no es igual al logaritmo en base 2. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es, ¿qué pasa con una gráfica cuando yo multiplico por un menos? Cuando yo multiplico una gráfica, una función por un menos, es muy fácil imaginarse qué pasa. A algo positivo, cuando lo multiplico por un menos, ¿cómo se va a hacer? Negativo. Y algo negativo, cuando lo multiplico por un menos, ¿qué va a pasar? Se va a hacer positivo, ¿verdad? Entonces, voy a dibujarte la gráfica del logaritmo en base 2. Esta es la gráfica de logaritmo en base 2 de x, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la gráfica de menos logaritmo en base 2 de x? Pues esto negativo, de aquí para acá es negativo, se va a ir para arriba, y esto positivo se va para abajo. Entonces me va a quedar así. Lo negativo se hace positivo y lo positivo se hace negativo. Me va a quedar, esta es la gráfica de menos logaritmo en base 2 de x. Es esta que está aquí. Ya, no hay duda. Está bien, así. ¿Sale? Esta es la gráfica de menos el logaritmo en base 2 de x. En realidad, esta función escrita para mí, de una forma más amable, es esta. Esto es menos el logaritmo en base 2 de x. ¿Sale? Ahora, fíjate en la gráfica. La gráfica, pues va de 0 a infinito y su rango o imagen son todos los números reales. Y ahora es esta función. Es esa. Esta es lo mismo que logaritmo en base 2 de 1 entre x. ¿Sale? Este y esta son lo mismo. Por propiedades de logaritmos, el logaritmo de un cociente. Logaritmos es el logaritmo de un cociente. Bueno, viendo la gráfica, ustedes se pueden dar cuenta que es inyectiva, dos distintos tienen imagen distinta y cualquier número real, cualquiera del contradominio, proviene de aquí, de alguien positivo, ¿sí? ¿Qué es esto que está aquí? Entonces aquí probamos que esta función, algebraicamente probamos que es biyectiva, ¿sí? Cuando estás probando, generalmente, cuando estás probando la suprayectividad, te está apareciendo la inversa, la que te la va a regresar, ¿sí? Entonces ahora sí ya tenemos una discusión completa de esta función. Y creo que es lo que con esto azulito. Esto azulito que obtuviste es esto que está aquí. A mí me salió rojo. Esa debe de ser esta debe de ser la de logaritmo en base 2 de 1 entre x. Y la café que tienes, esta que está acá, es la inversa. La inversa es un medio a la y o un medio a la x. ¿Sí? Ok. 6. A ver aquí. Esta es inyectiva y suprayectiva, menos el logaritmo en base 2. El rango es efectivamente todo esto. Y la de 2 a la menos x es inyectiva. Sí es suprayectiva. Tu gráfica te lo está diciendo. Nada más que te debe de quedar claro cuál es el peso
La inversa es la que va de regreso. Entonces, si f va de 0 a infinito, entonces la inversa, ¿qué es esta? La inversa, pues va de regreso, ahora va de R acá. Va de R a 0, infinito. Y la inversa te va a quedar esta que está aquí así. Por aquí está el 1, es un medio a la Y. Debe de ser así. No, es al revés. Este es cuando la base es mayor que 1. Este es un medio a la Y o a la X. Así. Y esta es la cafecita que obtuviste. Esta es la cafecita que obtuviste. Yo acá la pinté con negro. ¿Sí? Tengo una duda. A ver. No encontré el un medio a la Y, sino 2 a la menos Y. Te lo aclaro. Lo que pasa es que 2 a la menos Y es igual a 1 entre 2 a la Y. Por álgebra elemental. ¿Verdad? Pero esto que está aquí es un medio a la Y. A ver, lo vuelvo a escribir. A veces uno se satura y se le esconden las cosas. Entonces tú la que encontraste es la de 2 a la menos Y, ¿verdad? Pero por álgebra elemental esto es 1 entre 2 a la Y, y esto es lo mismo que un medio a la Y. Es el 1 a la Y entre 2 a la Y, pero base es un medio. ¿Sale? Sí, profesor, gracias. Ok. Y aquí esto también lo corregimos, que no es suprayectiva, sí es suprayectiva. Sí es suprayectiva. Profesor, tengo una duda. A ver. Geográficamente me queda claro la demostración un medio a la Y proyectiva, pero gráficamente me cuesta trabajo porque si se da cuenta solo se desplaza en valores del eje Y de más infinito. No hay una... que la inversa es simétrica a la función con respecto a la recta Y igual a X. Eso ya lo habías descubierto, ¿sí? Si tú trazas aquí la recta Y igual a X, ve qué es lo que está pasando. Esto es simétrico con esto y esto te queda esto con esto con esto. Así. O sea, no esperes el mismo comportamiento. No se desplaza. Las funciones, dependiendo de las funciones, es lo que vas a obtener. No esperes siempre lo mismo. No esperes siempre lo mismo.
Repíteme tu pregunta, por favor. ¿Hay algo que no se te ha quedado? Sí, ver gráficamente la subproyectividad de la función. ¿De la inversa? Sí, porque Voy a está quitar estudiando el logaritmo de base menos 1 y inversa es que la inversa es esta, ¿sale? Entonces, f a la menos 1. sí. Ya vas, de y es 1/2 a la y. Te voy a recordar algo que hicimos cuando les di un repaso de funciones. De hecho, cuando vi las exponenciales, ¿sí? Lo que vimos fue esto. Bueno, aquí lo que tengo es que bueno, a ver, a la x. Voy a graficar a la y. Y acuérdate que las bases son positivas, pero no son 1, ¿verdad? Es cualquier número real positivo que no sea 1. O sea, la base o está entre 0 y 1, o la base es estrictamente mayor que 1. Para las funciones exponenciales cuya base está entre 0 y 1, las gráficas eran así. Esta es a la x cuando la base está entre 0 y 1. Hicimos ejemplos. Y cuando la base es mayor que 1, las gráficas quedan así. Ya se me está escondiendo todo. Las gráficas quedan así. Así son. Esta es la gráfica de a la x cuando la base a es mayor que 1, ¿verdad? En mi caso, la inversa es una exponencial cuya base está entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Así. Esto que estoy escribiendo ahorita ya lo habíamos visto en clase, te lo estoy recordando, ¿verdad? De hecho, a ti te salió la gráfica de esto, te salió algo así, mira. Te salió algo así. Te salió algo así. Y por acá se viene pegando, se viene pegando. De acuerdo a la gráfica nada más, de acuerdo a la gráfica de esta función, de acuerdo a la gráfica es el dominio y cuál es el contradominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Viendo solo la gráfica. ¿De dónde a dónde va esta función? De los reales. Ok. Va de los reales ¿a dónde? A más infinito a 0. No, desde 0 a infinito. Sí, esa era otra de mis dudas, porque si yo leía el eje de las X de izquierda a derecha, pues la gráfica se comportaba va disminuyendo en el eje de las Y acercándose a 0. Cuando X tiende a infinito, Y tiende a 0. Entonces, era mi duda como vivirlo así literal, que va Y descendiendo, o ponerlo 0 a más infinito. Bueno, ya tu duda no es duda.
¿Ya está claro, Gustavo? Sí, profesor. ¿Ok? Entonces, aquí que te apareció, otra vez acá tenemos que corregir esta partecita. Sí es suprayectiva, ya lo hicimos. Sí es suprayectiva. Suprayectiva. Ok. Aquí es más de lo mismo. Duda. ¿Qué notación es correcta o ambas son correctas? Ambas son correctas. Las dos son correctas. Las dos las puedes usar y no te deben de causar confusión. No te deben de causar confusión. Las dos que uses, cualquiera que lo vea sabe de qué estás escribiendo. ¿Qué? Sí, profesor. Y una última duda en la hoja anterior. Cuando hice la composición, llegó a que es igual a de una función con su respectiva inversa. Llegamos a que es X y colocó la identidad en R de X. A ver, otra vez, Gustavo. Nada más que tengo ahí mi duda. En lo que es la página anterior. Ah, ok. Acá. ¿En dónde? Sí, ahí. En la parte de abajo. Cuando hago la composición de funciones de una función con su respectiva inversa. Ahí. Ok. Al final dice identidad en los reales de X. Pero ahí tengo duda. ¿Siempre va a ser o es dependiendo del dominio de la primera función? Sí, mira, si hago la composición, déjame explicarlo en general. Sirve que aprovecho para recordar algo. ¿Sale? Lo voy a hacer en general y tú vas a corregir eso. Entonces, a ver, fíjate. Yo tengo una función que va de A en B, ¿verdad? Que es biyectiva. ¿Sale? Biyectiva. La inversa, pues va de regreso. Va de B en A. Ve sacándole foto a esto. Tú tienes en tu ejemplo una función que va de 0 a infinito a los reales, que es tu logaritmo en base 2. Y tienes la inversa que va de los reales, ahora va de regreso a 0, infinito. Y tú vas a corregir eso que está ahí. Fíjate lo que voy a tener. Voy de A a B y de B en A. De aquí tengo a F, de A en B, y de B en A tengo a F a la menos 1. ¿Y qué tal si hago la composición así?
Entonces, primero aplico F y luego voy a aplicar F a la menos 1. ¿Y esto dónde empieza y dónde acaba? Voy de A en A. Como F es la inversa de F a la menos 1 y F a la menos 1 es la inversa de... Pues aquí me va a dar la identidad. Me va a dar la identidad de quién, del dominio de F. Ahora te lo voy a pintar así. Ahora voy de B en A y de A en B. De B en A tengo a F a la menos 1 y de A en B tengo a F. Y voy a componer de aquí para acá. Primero aplico F a la menos 1 y luego aplico F. ¿Y esto de dónde a dónde va? Esta composición empieza en B y va a acabar ¿a dónde? A B. Entonces, me va a dar la identidad en B, me va a dar la identidad del contradominio. Entonces, resume, así la composición te da la identidad del dominio y así la composición al revés te da la identidad del contradominio, ¿sí? Entonces, aquí F-1 compuesto con F me va a dar la identidad, me va a dar la identidad del intervalo 0, infinito. Y si compongo así, y F compuesta con F a la menos 1, me va a dar la identidad del contradominio en los reales. ¿Te quedó claro? Sí, profesor, gracias. Esta es la explicación general. Mira, déjame quitar la stop share para que vean. Esta es la explicación general. Esto que está aquí. Tengo F de A en B biyectiva. Entonces la inversa va de B en A. ¿Y qué es lo que sé? Pues que las dos composiciones me dan una identidad. Entonces tu duda es, ¿la identidad en dónde? Bueno, pues entonces me fijo, de A en B está en F y de B en A F a la menos 1, compones como uno es la inversa del otro, me da la identidad en A. Ahora lo voy a pensar así. Acabo, empiezo en B y acabo en B, como una es la inversa del otro, en este problema concreto, eso es lo que pasa. Eso tú lo corriges. Sí, profesor, gracias. ¿Vale? Bueno, y con eso, pues aquí todas te salió la identidad en R. Entonces ahí hay que corregir algunas cosas. Sí, profesor. ¿Vale? Bueno, entonces esta la voy a salvar. La tarea la voy a salvar. Y deja ver si tengo abierto todavía. Se llama tarea 8.
Bien. Entonces, ya está esto. Y bueno, aquí tengo otra tarea de Laura Toledo, pero esa la califico. Al ratito al ratito la califico. Sí, profesor. Es que tenía una duda en el ejercicio 13. ¿De esta tarea? Sí, A ver, entonces, vamos a ver. Déjenme guardar esta tarea. Esta tarea es de funciones. Esta tarea es de funciones. Ok, espérame tantito. Gustavo, ¿esta tarea no se la enviaste a Juan Carlos? No, profesor. ¿No? Bueno. ¿Se la envié? No, yo se la envío. Porque le voy a mandar algunas tareas que yo he calificado para que las registre en sus cosas. Entonces, a ver, ahora voy a bajar la tarea de Laura. Listo. Ok. Entonces vamos a abrir la tarea de Laura. Laura, dices que tienes duda en dónde, en el problema 13. sí. Listo, ahí está. Ah, ok. ¿Quieres probar que la composición es asociativa? Bueno, para empezar, la notación no es muy apropiada, que digamos. Ahorita te explico por qué. Por ejemplo, esto que está aquí. Por ejemplo, esto que está aquí. ¿Qué quieres decir con esta frase? Es que no puedo ver cuál frase. Ah, perdón, es que no he... A ver, déjame compartir. Es esto. A ver, Laura, ahora sí. Ya estamos aquí. ¿Sale? Sí, Esto no le hallo sentido. ¿Qué quiere decir que ya esté en la composición? Bueno. que estaría en... Ahí, no puse. Pero según yo, la composición es dominio C y contra dominio B. Entonces, No. A ver, vamos a aclarar cositas.
a ver. El día de ayer les comenté, más bien les recordé qué quiere decir que dos funciones sean iguales. Y les había dicho, les había recordado que dos funciones son iguales cuando tienen el mismo dominio y el mismo contradominio y la misma regla de correspondencia. O sea que a un X lo mandan a lo mismo, las dos, ¿sí? Entonces voy a usar otra letra, digamos W que va de X en Y, W, y J que va de X, Y, Z en Y grandota. Son dos funciones, ¿verdad? Entonces voy a decir que W es igual a la función W es igual a la función J, sí y solo sí. Las dos tienen el mismo dominio. X es igual a Z. El dominio de la función J es Z. ¿Sí? Voy a... ¿Lo ven de buen tamaño? Lo que estoy escribiendo. Sí. Ok, lo voy a dejar así. Entonces, si pasan varias cosas, las dos funciones van a ser la misma si tienen el mismo contradominio. Y es igual a I. Y la tercera parte es que W de X sea lo mismo que J de X. O sea, con esto quiero decir que van a parar a lo mismo. Tienen la misma regla de correspondencia, el mismo dominio y el mismo contradominio. Ahora voy a mi problema. En mi problema tengo de A a B, tengo una función que le estoy llamando F. Luego de B a C sale una función que le llamamos G. Y luego de C a D tengo una función H, ¿verdad? Entonces, me están pidiendo que aplico F, luego aplico G, primero aplico F, voy de aquí, aplico F, luego voy a aplicar G, y luego voy a aplicar H, y me están diciendo que pruebe que primero F, luego G, luego H, F, G, H. ¿Lo tienes escrito al revés, Laura? ¿Lo tienes escrito al revés? Sí, es que realmente es que no sabía cómo poner los conjuntos porque no nos había dado indicación de eso. Ayer escribimos el problema y les dije que se los iba a mandar. Les había dicho, y no se lo mandé, se me pasó, porque en el problema de la tarea ahí viene, pero me faltó escribir estos detalles de dónde a dónde va cada función, ¿sí? Sí. No es así como lo estás escribiendo, Laura. ¿Sí? Yo pensé que no tenía mucho problema. No, sí, ¿cómo no? Tiene mucho problema. Okay. Porque si F va de A a B, y G va de B a C, y H va de C a D, entonces eso que escribiste ahí no tiene sentido. No puedo componer. ¿Sí? Ya. Porque estás diciendo, fíjate, estás diciendo que tú lo que escribiste fue esto. H, G, F. Escribiste H, luego compuesto con G, luego compuesto con F. Estás diciendo que primero aplicas H. Y luego aplico G. Si yo aplico primero H,
Aquí voy a caer, aquí está h de x en D. Y luego le voy a aplicar g, pero g solamente lo puedo aplicar en elementos de B, no de D. Sí. Entonces, así escrito, no está correcto. Debe de ser así. Ok. Con estas hipótesis que tú estás poniendo, f de A en B, luego g de B en C, y luego h de C en D, la composición debe de ser, primero aplico f, ahí está, luego voy a aplicar g, ahí está, y luego voy a aplicar h. Es así. Ah, ok. Sí, profesor. Entonces, a ver, eso es lo primero que vamos a corregir. Entonces, me están pidiendo que pruebe que... ¿dónde pones el paréntesis? Primero pones el paréntesis aquí. Me estás pidiendo que pruebe que esta función y esta, cambio el paréntesis, me están pidiendo que pruebe que estas dos funciones son iguales. Voy a regresar un poquito a la historia. Cuando yo compongo dos funciones, lo que obtengo es una función. Bueno, entonces, esto que tengo aquí a la izquierda es una función, esto que tengo aquí a la derecha es una función. ¿Sí? Y entonces me piden que pruebe que son lo mismo, son iguales estas dos funciones. Mi definición de funciones son estas, de igualdad de funciones son estas. Entonces tengo que ver que el dominio de esta es igual al dominio de esta, que el contradominio de esta es igual al contradominio de esta y que tienen la misma regla de correspondencia. Sí. Estas tres cosas tengo que probar. Entonces voy a ver quién es esta composición con esta. Entonces fíjate, esta que está aquí, primero F y luego G, es esto que está acá. Entonces fíjate, G compuesto con F, ¿dónde empieza y dónde acaba? Estas dos. Pues va de A a ¿dónde? A C. Esta que está aquí. ¿Sale? Sí. Y luego H, ¿de dónde a dónde va? Va de C y luego de C, a ver, voy de A a C. Entonces, a ver, primero, de A a C, de A a C, tengo a esta composición. ¿Te queda claro? Es esta. Sí. Primero aplico F, donde empiezo, y luego aplico G, donde acabo. Voy de A a C. Y luego tengo H. H, ¿de dónde a dónde va? De C a D. Todo tiene que coincidir. Entonces, la composición de aquí para acá es primero esta, y luego compongo con esta. ¿Dónde empieza y dónde acaba? Voy de A a D. Entonces, lo de la izquierda empieza en A y acaba en D. Ahora voy a hacer lo mismo con lo de la derecha. ¿Sale? Primero esto, ¿sí? Entonces, para lo de la derecha, déjame bajar. Ahí se ve. Ahora, para esto, tengo primero esta parte, te voy a decir de dónde a dónde va. Primero aplico G y luego H. O sea, la composición esta, HG, primero aplico G, empiezo en B, empiezo en B, y luego aplico H y voy a parar a D. ¿Verdad? Sí. H compuesto con G, esta función, primero G y luego H, primero G y luego H, ¿dónde empiezo y dónde acabo? En B y D, ¿sale? Y ahora
tengo que ver esta composición de dónde a dónde va. Fíjate, F va de A en B. Voy de A a B, esto con F. ¿Sale? Y luego, mira lo que acabo de obtener, que de B a D, ¿a quién tengo? A esta función. ¿Verdad? ¿Qué pasa si hago la composición? La composición es, primero aplico esta, y luego aplico esta que está acá. ¿Dónde empiezo y dónde acabo? Voy de A. Ah, mira, qué padre. Qué padre está todo esto, porque fíjate esta composición donde empieza y donde acaba. Fíjate esta composición donde empieza y donde acaba. ¿Qué opinas de eso? Sí, que tienen el mismo dominio y contradominio. Okay. Entonces, digamos que ya tenemos 1 y 2, ¿verdad? De la definición de igualdad de funciones. A ver si se ve. Aquí está la definición de igualdad de funciones. Ya tengo la primera parte, ya tengo la segunda parte. Las dos funciones, esta y esta, tienen el mismo dominio y el mismo contradominio. Ahora debo de probar que son exactamente lo mismo, ¿sí? Me falta probar que esto evaluado en una X me debe de dar lo mismo que esto. Sería la parte 3. Que las dos tienen la misma regla de correspondencia. ¿Puedo borrar? Bueno, sí. les doy un minutito, por si quieren copiar. Déjenme quitar la compartida. Ahí está. Ahora sí, ya yo lo puedo ver bien. Entonces, tuve que hacer, cuando veo el problema me pide que pruebe que esta función y esta son la misma, ¿verdad? Entonces voy a ver cuál es el dominio de esto y luego, y el contradominio, y voy a componer, a ver, para saber dónde empiezan y dónde acaban. Y aquí voy a ver cuál es el dominio de esto que estoy componiendo, para que a la hora de componer con F, yo pueda decidir cuál es el dominio y cuál es el contradominio. Y por lo que acabo de hacer, resulta que las dos, esto que está en azul y esto que está en azul, las dos empiezan en A y acaban en D. Empiezan en A y acaban en D. Voy bien. Vamos bien. ¿Sale? Ahora me falta probar que esto evaluado en una X es exactamente lo mismo que esto evaluado en una X. ¿Sí? Eso es muy fácil porque simplemente tengo la composición de funciones. ¿Cuál es la definición de composición? ¿Sí? Yo ahorita lo voy a escribir ahí arriba para que vean que es muy fácil. Ya voy a poner en otro contexto, W compuesto con J aplicado en una X es lo mismo que W evaluado en J de X. Así, esa es mi definición de composición. Es esto que está aquí. Esto que está aquí es mi definición de composición. Pues lo voy a usar. ¿Verdad? Entonces, ahorita quiero probar, ya se me olvidó.
es, a ver, tengo de A a B, tengo a F, de B y de C a D, tengo a H. Entonces, primero aplico F, luego aplico G y luego aplico H. Entonces, quiero probar que esto es lo mismo que compuesto con F. Y entonces, todo esto se lo voy a aplicar a una X. Bueno, no sé si es cierto, ¿eh? No sé si esto es cierto. No sé si esta composición en una X sea lo mismo que esta composición en una X. No lo sé. Eso es lo que vamos a probar. Y solamente voy a usar la definición de composición. ¿Sale? Entonces voy a empezar evaluando esto. Entonces, H compuesto con esta función evaluado en X, pues va a ser H, son dos funciones. Entonces es H evaluado en esto de X, G compuesto con F de X. Vean que nada más usé la definición de composición. Estoy componiendo dos funciones. Una de ellas es esta y la otra es esta. Entonces H evaluado en esto de X, ¿sí? Y luego esto es H evaluado en, aquí tengo otra vez una composición, aquí me queda G evaluado en F de X. Así, eso es lo que me queda. ¿Sí? Pero esto que está aquí, esto es lo mismo que agarrar H compuesto con G evaluado en F de X. Esto que está aquí. Esto es estas dos nada más, es una composición. Es H evaluado en G de esto. Eso es lo que tengo acá. ¿Sí? Y esto a su vez es una composición. Esto a su vez es H compuesto con G, compuesto con F. Esto es este compuesto con F evaluado en X. Y se acabó. A ver. Ahí está. Esa es la prueba. Agarré lo de la izquierda y evalué en una X. Y apliqué nada más la definición de composición. Esto es H evaluado en esto de X. Lo escribo. Ah, pero esto es otra vez una composición. Esto es H evaluado en, esto que está aquí es G de F de X, ¿verdad? Y luego observo que H evaluado en G de algo, estas dos son una composición en F de X. Ah, pero esto evaluado en F de X vuelve a ser una composición. Entonces esto es esto compuesto con F evaluado en la X. Y entonces lo que he probado es que son lo mismo, mira. Por lo tanto, la composición de funciones es asociativa. ¿Preguntas? No, ya quedó claro, ya entendí. Sí. Ahora, pues. Entonces, todo lo que enviaste estaba totalmente mal, ¿eh? Laura, Sí, lo corrige. sí, profesor, sí. Gracias. Órale, ok. Entonces voy a cerrar esto. Pero aparte hay otras cosas, ¿verdad? Entonces sí, ok. Lo voy a cerrar, al rato lo corrijo y te lo mando. ¿Sale? Entonces, déjame ponerle tarea de funciones. Le voy a poner nombre. Laura Toledo.
Listo. Bien. ¿Qué más hay aquí? Voy a cerrar mi cuenta de Google. Y entonces al ratito te contesto, Laura. ¿Sale? Sí, profesor, gracias. Espérenme tantito que todavía no acabo. Ahí estamos. Bien. Entonces, a ver, cosas que he probado, ¿sí? Voy a resaltar algunas cosas. La identidad de cualquier conjunto que va de A en A, estas son funciones biyectivas. Siempre son funciones biyectivas. Probamos que las cosas, si F y G son inyectivas, la composición es inyectiva. Probamos que si F y G son suprayectivas, entonces también la composición es suprayectiva. Aquí ya no estoy poniendo el dominio y el contradominio, ya es el que debe de ser, ¿sí? También probamos que si F compuesto con G es inyectiva, entonces el de la derecha es inyectiva, G es inyectiva. También probamos que si una composición es suprayectiva, entonces el de la izquierda es suprayectivo. Definimos para F biyectiva. Para F biyectiva, si F es biyectiva, entonces tiene inversa. Aquí sí voy a indicar, F va de A en B, y esto les debe de quedar clarito. F va de A en B, y la inversa pues va de regreso. Va de B en A, ¿verdad? Entonces, nosotros probamos aquí en clase, y también lo dije hace rato, que esta composición F a la menos 1 compuesto con F me va a dar la identidad, me va a dar una identidad, y la otra composición, primero F a la menos 1 y luego F, esta me va a dar la identidad en B. Ya saben cómo definimos F a la menos 1, ¿verdad? Entonces, si yo quiero probar que una función es la inversa de la otra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Las dos composiciones, tengo que hacer las dos composiciones y verificar que me da las identidades, que las dos composiciones evaluadas en una X me queda X. Así se prueba que una función es la inversa de la otra.
si al hacer la composición en los dos órdenes, se tienen que verificar los dos, apúntenlo, no solo uno, se tienen que verificar los dos. Si yo hago las dos composiciones, primero en este orden y luego en este orden, y me da la identidad, no hay duda, la función que cumple eso es la inversa del otro. ¿Sale? Bueno, voy a recordar cómo empecé esta discusión. Si f es biyectiva, tiene inversa y esa inversa cumple con esto, ¿verdad? Ahora voy a probar lo siguiente, fíjense. Ahora, supongamos que, ahora no voy a suponer que f es biyectiva. Supongamos que f va de A en B, no sé cómo sea, y que existe una función g, existe g que va de regreso, de B en A, que satisface esto que está aquí, tal que g con f me da la identidad en A, y la otra composición, f compuesto con g, me da la identidad. ¿Sale? G es la inversa. Es la inversa. Porque además ya probamos que la inversa es única con respecto a esta propiedad. Cualquier función que compuesto con f en estos dos órdenes me dé la identidad, se trata de la inversa. No hay duda, ¿verdad? Ahora me voy a quedar solo con esto. Y me voy a quedar solo con esto. Vean que no dije nada de f, ¿eh? Nada más estoy diciendo, supón que f es una función de A en B y para esta f hay una de regreso que cumple esto. Bueno, ahora vean cómo es una afirmación inversa. Resulta que esta función, la que estoy tapando, es la identidad y la identidad es biyectiva. Entonces, esto que tengo aquí es inyectivo y suprayectivo. Entonces, como esto es inyectivo, ¿cómo es esta función que está aquí? Cuando una composición es inyectiva, la de la derecha es inyectiva. Entonces, por esto, f es inyectiva. Ahora, también la otra composición es una identidad y las identidades son biyectivas. Entonces, en particular, esta composición es suprayectiva porque esta es biyectiva. Esta composición es suprayectiva y cuando tengo una composición suprayectiva, el de la izquierda es suprayectivo, entonces f es suprayectiva. Entonces, por esto, f es inyectiva. Por esto, f es suprayectiva. Entonces, f es biyectiva. Entonces, si una función tiene inversa, tiene que ser biyectiva. Y entonces cierro el ciclo. Las funciones inversas, las funciones biyectivas tienen inversa. Y si una función tiene inversa, entonces es biyectiva. Entonces, la discusión si f es biyectiva, más bien, f es biyectiva si, solo si, f tiene... Es una maravilla de resultado esto. Una maravilla. Porque ahí me exactamente quiénes son las únicas funciones que tienen inversa. Las biyectivas. Y no hay más. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Yo tengo una, pero sobre lo que le envié, porque yo ayer le envié una tarea que hice, bueno,
Es sobre el problema 8 y 11 de las funciones que dejó. Pues ya te contesté, ¿no? Sí, sí, pero todavía me surgieron dudas de ahí. Y el problema es que ya borré, bueno, por accidente se me borró, ya borré lo que le había enviado y lo que me había escrito también, ya lo había borrado. Pero A ver, lo voy a compartir. sí, por favor. Pero, a ver, vamos a poner orden. Yo estoy hablando de una cosa y tú me sales con tus dudas. Primero voy a cerrar esto. ¿Tienen preguntas de esto? No, profesor, gracias. Entonces vamos con las preguntas de este. ¿Tú quién eres? ¿Aquí en tu tarea no le pusiste nombre? ¿Cómo te llamas? Estoy como Josete. Josete. A ver, Josete. Sí, Esta es tu tarea y te la voy a compartir porque ahí viene lo que te contesté. sí, profe. Esta es tu tarea. Ajá, Y ahí abajo aparece lo que te contesté. sí. Bueno, es que mi duda sobre esto es que si mis argumentos P y Q que ve ahí son correctos. No, O sea, ¿no? no son correctos. Mira, en el comentario al primer problema te dice la definición para su proyectividad. Ahí te escribo. Para X en el contradominio hay un elemento en el dominio tal que f de y es X. Eso es lo que tengo que negar. Sí. Y nosotros aprendimos a negar. Si no aprendimos, yo se los platiqué al principio del curso. ¿Cómo se niega? Si no aprenden ustedes a negar, no les auguro mucho éxito.